Hola, ¿cómo están amigos de El Blog Centroamericano? Y tengo una visita de lujo, un colega respetado en toda Latinoamérica, es de los periodistas más experimentados de México, que por supuesto ha visto varias décadas de procesos, de cambios de entrenadores en toda Latinoamérica y es el más indicado para hablarnos de un tema que está como brasa caliente en Centroamérica, como el tema de Luis Fernando Tena. Fernando Schwartz, ¿cómo estás desde México? ¿Qué tal, Cristian? Un placer saludarte. Muchas gracias por invitarme a tu blog. Pues sí, Luis Fernando Tena, un hombre que hizo historia ganando la medalla olímpica de oro para México en Londres en 2012, un técnico probado, campeón en la liga y bueno, a ver cómo le va en esta aventura en selección de Guatemala, donde ha tenido unos buenos resultados, otros no tanto, pero también un poco a la distancia y sin estar tan metido en el fútbol chapín como estás metido tú. Creo que está intentando Luis Fernando Tena un importante cambio generacional. Fernando, cuando se habla de Tena, se habla de un técnico histórico en México. ¿Qué pasa en la opinión pública en México cuando dice Tena, me voy a Guatemala, me voy a Centroamérica? ¿Cuál es la primera reacción? Pues lo tomaron tranquilos y normal. Lo que sucede es que ya mucho técnico mexicano incursiona en el fútbol centroamericano ante la falta de oportunidades de acá. Ya viste el caso de Pepe Cardoso, hecho en México, con 2 etapas en el equipo del Municipal, el caso de Daniel Guzmán, que también pasó por ahí, otros que optan a irse a Costa Rica, y es que aquí anteriormente lo que yo llamo el tiotivo de los entrenadores, se bajaban de un caballo y se subían a otro con tremenda facilidad. Eso ya no se está dando tan a menudo y han tenido que buscar nuevos rumbos. Por ejemplo, tienes el caso de un Rubén Omar Romano que estuvo durante tiempo esperando una oportunidad y se aferró a agarrar a Mazatlán, que era una papa calientísima, no le fue bien, está otra vez fuera y seguramente no va a tomar trabajo aquí en México y tal vez sea requerido en Centroamérica. Exactamente. Te cuento, tú que conoces a Tena de hace mucho tiempo y conoces también el fútbol regional con tanta eliminatoria que has cubierto. ¿Qué crees que es lo que le puede dar Tena al fútbol de Guatemala? Tena es un excelente motivador y en su cuerpo técnico trae un hombre que ve muy bien el fútbol y que trabaja muy bien, como es Salvador Reyes. Es una mancuerna muy interesante porque se entienden muy bien ambos para poder manejar al grupo. Luis Fernando Tena sabe muchísimo de fútbol, pero su principal virtud es hacer grupo, mientras que el que es más táctico y más incisivo en toda esa cuestión es Salvador Reyes, y yo creo que con la apertura de cupos que hay para el Mundial 2026 y sin México, Canadá y Estados Unidos en la brega, pues creo que hay una muy buena oportunidad para cualquiera. Desde México, ¿cómo se ve el fútbol centroamericano a nivel general? Siempre, qué es lo que preocupa o cuál es la evaluación general del fútbol centroamericano desde México? Pues ya lo ven con más respeto, ¿no? Desde el momento en que Honduras se ha metido al Azteca a hacerte partidos, en que Costa Rica ha hecho lo mismo, que a Guatemala ya no son goleadas de antaño como era anteriormente en los torneos tipo Copa Oro o juegos de CONCACAF, y pues México debe de entender algo y sobre todo después del fracaso de Qatar, que con la camiseta y con el nombre no se ganan los partidos y que a final de cuentas ya son muy estrechas las situaciones. Es más, yo te lo digo, para mí el mejor equipo de CONCACAF al día de hoy es la selección de Canadá. Perfecto. Decía Luis Fernando Tena que con su llegada él también quería hacer como una apertura, un puente para el futbolista guatemalteco de estar en México, que son muy pocos los casos realmente son pues muy escasos a nivel histórico. ¿Crees que él puede ser un puente para que los chapines puedan ir a la Liga Mexicana? Es decir, ¿se le puede dar más respeto al futbolista guatemalteco porque Tena está ahí? Lo que pasa es que tú lo sabes, cualquier selección nacional es un escaparate y yo supongo que cuando Tena habla de ser un puente entre el fútbol guatemalteco y el mexicano es porque a los jugadores que les da oportunidad en la selección pueden mostrarse para que levanten el interés en México. Ahora hay que tomar en cuenta que en México se reduce ya el número de extranjeros a 8, 7 jugando en la cancha y entonces es más comprometido y difícil el mercado para llegar a jugar en el fútbol mexicano, que regularmente está plagado de argentinos y uruguayos. Fernando, también viene un amistoso este miércoles, México-Guatemala en Mazatlán. ¿Qué equipo crees tú que va a presentar México en ese partido y cuál es la obligación de México como local ante Guatemala?
Pues México va a presentar un equipo con jugadores que no van a estar en la Liga de Naciones de CONCACAF, en la Final Four, que no van a estar en la Copa Oro. Prácticamente citó a 10 jugadores, entre los que están incluidos Raúl Jiménez y Diego Lainez, por ejemplo, que solamente juegan estos dos amistosos y después ya no van a Las Vegas al Final Four y tampoco van a la Copa Oro. A mí me parece que es un partido para el cual Guatemala le puede sacar mayor provecho que México, porque a mí me parece una falta de respeto de parte de Diego Coca que lleve a jugar dos amistosos a una selección que no va a ser la que va a competir oficialmente. ¿Crees que obviamente es parte del negocio, no? Es únicamente vender más taquilla, podemos decir? En cuestión del juego en San Diego, sí, porque es en el nuevo estadio de San Diego, es contra la selección de Camerún. En el caso de Guatemala, pues como que fue meter un partido a la fuerza para una plaza del interior de la República, como en este caso es Mazatlán, que tendrá el primer partido de selección mexicana en su historia, y más que verlo como negocio, creo que es para disipar dudas a futuro, pero yo soy de los que pienso, aunque digan lo contrario, que si México no le gana a Estados Unidos el jueves 15 en Final Four, en Copa Oro la cosa se va a poner pesada, porque estás hablando de una concentración de 40 días y no te puedes permitir volver a perder con Estados Unidos, como ha sido la constante en los últimos partidos, donde acaso has logrado empatarles. Muy complicado que un entrenador cumpla con un ciclo, ¿no? Completo de selecciones, sobre todo una selección como México, ¿no? Que está urgida siempre a resultados. Ahora que no tiene eliminatoria, ¿qué tendría que pasar para que Coca llegara a dirigir en el Mundial? Que Diego Coca demuestre tamaños para ser técnico nacional. Yo creo que a Diego le tengo aprecio, es una persona muy buena gente en la cuestión de sencillez, de humildad, de plática con él, pero yo te soy muy sincero, yo no le veo perfil de técnico de selección nacional y mucho menos de una selección tan complicada como es la de México, que se magnifica y se triplica en esta cuestión de complicidad en el momento en el cual comparte la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual la convierte en una selección sui generis. Fernando, tú eres una persona que ha cubierto más de 4 décadas el fútbol regional. ¿Cuál ha sido el cambio que viste de las eliminatorias, no sé, a España 82 a nivel de CONCACAF a las que estamos actualmente? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Qué te ha sorprendido? Y hablando de Centroamérica específicamente, si recuerdas algún partido, algún jugador que obviamente pues no se te olvide. Lo que pasa es que hay muchos, ¿no? A lo largo de la historia, por ejemplo, aquella Costa Rica de Hernán Medford, aquella Costa Rica de Rolando Fonseca, una selección que llegó lejos con el mando de Alexandre Guimaraes, y una Costa Rica que con Luis Fernando Suárez en esta última etapa rescató las papas del fuego, o una selección de Honduras que terminó por envejecer, ¿no? Aquella selección encabezada por los hermanos Figueroa, que realmente jugaba bien al fútbol, que tenía a Carlo Costly, que tenía jugadores importantes y después se les fue cayendo, pero esas selecciones vinieron a dar batalla aquí en México. Y de la selección de tu país, evidentemente la etapa de Carlos el Pescado Ruiz, un jugador realmente extraordinario, y la Guatemala de aquella época que le dio dolores de cabeza a México en Copa Oro principalmente. Perfecto, yo sé que estás bastante ocupado, Fernando. Quiero terminar esta charla con 2 preguntas. La primera es si crees que, bueno, a pesar de que es un equipo alterno, hay que decirlo, el que enfrenta a Guatemala este miércoles, ¿crees tú que si no hay una victoria convincente o una victoria, hablando de un empate o, por qué no, por una victoria de Guatemala, se pueda complicar el tema de Coca, o crees que porque es un partido que no estaba en el calendario, pues no importa tanto el resultado? Y la segunda es, si con todo lo que me has dicho de que has visto de Guatemala y Luis Fernando Tena, ¿dirías que Guatemala es candidata a llegar al Mundial de 2026? De que es candidata, pues yo la veo muy abierta a la eliminatoria, por lo que te comenté al principio, de que Canadá, Estados Unidos y México no juegan la eliminatoria, que Honduras ha tenido un retroceso, que Costa Rica ya debe entrar en reestructuración por un equipo que se le avejentó también, y del partido amistoso del miércoles, pues Guatemala viene más embalada, simplemente porque ha trabajado más con Luis Fernando Tena. Coca tan solo reunió a esta selección el domingo, trabajó hoy, viaja mañana, juega el miércoles. Yo te pregunto, ¿qué tanto le puede impregnar Coca
pues simplemente en conversaciones, porque realmente en acción en la cancha, muy poco lo que ha podido trabajar, yo creo que principalmente la táctica fija. Perfecto, Fernando, como siempre te agradezco pues que tengas ese tiempo, esos minutos, andas, yo sé, una agenda ocupada, la gente no sabe, vienes de viaje, estás platicando conmigo, vas a otra asignación, así que muy agradecido por estar en el box centroamericano. No, siempre a la orden, siempre hay tiempo para los amigos. Cristian, sabes que hay afecto de hace muchos años y con todo gusto aquí a la orden siempre. Igualmente, Fernando, mucho respeto y Gracias. mucho aprecio también hasta México. Señores, Fernando Schwartz, aquí en el blog centroamericano.